Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Samuel Rosell papá y Samuel Rosell hijo. Y aquí pues dándole continuidad al tema del discipulado. Hemos estado hablando acerca del discipulado y es muy interesante este tema porque hoy parece ser que no se mira mucho la diferencia, pero sí hay una gran diferencia entre un seguidor, que ya hablamos la vez pasada, en el curso pasado, que es un seguidor. Puede ser un cristiano, seguidor, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre seguidor cristiano y discípulo o servidor de Cristo. Entonces, en la Biblia hay muchos discípulos y también hay muchos seguidores. Por ejemplo, seguidor, vamos a hablar ahorita de seguidor. La palabra seguidor viene de opagos. Eso se refiere en griego específicamente a un adherente, a un partidario, a un seguidor, a alguien que le gusta, ¿verdad? Pero no alguien que está comprometido. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de eso. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, aquellos que seguían al Señor Jesús. Y porque lo seguían, pero porque les daba de comer. El Señor Jesús les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Eso está en Juan capítulo 6. Y yo no sé si tienes algún otro por ahí. Sí, precisamente hay muchas personas, ¿verdad? Que tienen cierta afinación, ¿verdad? Por Jesús, ¿verdad? Como lo hemos visto, muchos seguidores, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios dice que a Jesús no lo seguían pocas personas, sino que eran multitudes de personas las que seguían a Jesús, pero solo a un cierto grupo se les llamó discípulos, ¿verdad? O servidores, como estamos hablando ahora, las dos diferencias. Un otro ejemplo podemos ver que está en Lucas 17, que se nos narra la historia de 10 leprosos, ¿verdad? Que hubieron 10 leprosos que gritaron a Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, y Él los sana. Pero Él los manda a presentarse delante de el sacerdote que era el encargado de ver si ellos estaban sanos, ¿verdad? De su enfermedad. Y en el camino nos narra la escritura que ellos se dan cuenta que han sido sanados. Pero de esos 10, solo hay uno que vuelve a darle las gracias al Señor por haber sido sanados, y se le postra a sus pies y se le da adoración. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero antes él pregunta, yo me recuerdo que eran 10, ¿y qué hay de aquellos 9 que no hubo nadie que regresara? Y da un punto muy importante porque dice, sino solo este extranjero que era samaritano. Entonces miramos que también el agradecimiento a Dios y también el ser discípulo de Cristo tampoco tiene que ver precisamente con una etnia, una raza, una nacionalidad, sino que todo aquel que realmente esté agradecido con el Señor y tenga ese deseo de servir a los demás puede ser un discípulo. Yo creo que también es una persona que es agradecida, que regresa, que se mantiene, que no se queda solo con el milagro. No, es una de las características ser una persona agradecida. A mí me llama también la atención, no sé si has notado que ciertos apóstoles siguieron al Señor Jesús. Por ejemplo, Judas estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús, hasta casi 3 años podría decir él, pero la Biblia nos enseña que realmente Judas era un ladrón. Estaba ahí con Jesús, era un apóstol, pero la pregunta es, ¿será que realmente era un discípulo Judas? Ese llama poderosamente atención. De hecho, Juan dice, él era un ladrón. Sí. No tenía ese amor por los pobres, o sea, en su corazón no había tomado ni la visión del Señor Jesús, y era como un seguidor, un partidario. No tenía el deseo de servir, que era la característica principal que les decía Jesús, ¿verdad? Él lo que quería es ser servido, o sea, ver sus intereses antes que ver el de los demás, ¿verdad? El beneficio. Igual se nos narra acerca de un joven, ¿verdad? Un joven rico que, pues, cuando se acerca a Jesús presume de cumplir con toda la ley, con todos los mandamientos, y se nos dice que era muy, muy, muy rico. Entonces él le dice, yo he cumplido con todo esto, y le dice, muy bien, has honrado a tu padre, a tu madre, todo. Le dice Jesús, solo una cosa te falta, entonces, vende todo lo que tienes
darlo a los pobres, ven y sígueme, ¿verdad? O sea, Jesús le está diciendo hasta qué punto realmente me amas, en qué lugar estoy yo para que tú te despojes de todos tus bienes, de todas tus riquezas, de todas tus comodidades, ¿verdad? Porque después de eso precisamente Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, casa, familia, hemos dejado todo lo que tenemos con tal de seguirte a ti. Entonces creo que esa es otra característica de los que son discípulos y los que son seguidores. Un seguidor, pues, de repente llega a la ciudad Jesús, pues ahí anda con él un tiempo y todo, pero hasta ahí. Pero aquellos eran los discípulos, son capaces de abandonarlo todo, con tal, hasta sus comodidades, pasar penas, con tal de cumplir con el objetivo, la visión de Cristo. Este joven rico sabía mucho de la palabra, de la ley, sabía mucho de los mandamientos, pero es verdad que no basta solo con saber mucho de la palabra, porque miramos en el caso de Nicodemo, por ejemplo, que llega con el Señor Jesús allá en Juan capítulo 4, y Nicodemo pues le habla el Señor Jesús. Todos sabemos la historia en Juan capítulo 4, pero en Juan 19 también nos dice que cuando muere el Señor Jesús aparece en Nicodemo, que se había desaparecido por un gran rato y luego se aparece. Ese es un maestro. Había intervenido precisamente por Jesús también y su movimiento, ¿verdad? Que lo miraban los fariseos. Se nos narra una pequeña parte de la escritura, ¿verdad? Que él había dicho no, que no hay que hacer nada, pero después le dicen ellos, bueno, entonces tú también eres de ellos, tú también crees en ellos, y mejor él decide callar, ¿verdad? Una aparición intermitente ahí, llama mucho la atención. Y después al final aparece con esas 100 libras de mirra y perfume para que pudieran sepultar al Señor Jesús. Pues no, entonces ahorita estamos viendo la diferencia, o sea, esos son seguidores de Jesús. Pero platiquemos ahora de los discípulos, algunos ejemplos de discípulos que podemos ver, porque la palabra discípulo pues viene del griego matetes, ¿verdad? Y eso tiene una connotación de aprendiz, de alumno comprometido, de alumno abnegado, dispuesto a quitarse su conocimiento y someterse a la voluntad y a las palabras y a la enseñanza de Jesús. Muy diferente a un seguidor. Muy diferente. Un ejemplo, por ejemplo. Creo que uno de los casos que se ve precisamente hablábamos del agradecimiento, que es una característica principal en los discípulos, ¿verdad? Es María Magdalena, ¿verdad? Que ella, se nos narra en la escritura, que fue liberada de 7 demonios, ¿verdad? Que ella estaba esclava totalmente de esos demonios, y Jesús pues la libera, y ella en agradecimiento, ¿verdad? Es una de que se nos narra la escritura que si hay una casa que visitaba bastante Jesús era la de sus amigos, ¿verdad? De María, Marta y ¿cómo se llama? Y Lázaro también, ¿verdad? Sí, o sea, está en Marcos. Y entonces miramos que ella era una mujer tan comprometida que hasta el final se nos narra que fue a la cruz. Fue una que nunca se separó. Aún sus discípulos, sus 12, sus 12 apóstoles, tal vez estaban dispersos y por ahí solo Juan estaba ahí presente, pero ella estuvo ahí hasta el último momento en que Jesús estuvo con vida, hablando de su forma humana. Sí, es cierto. Bien, dice Marcos 8 que ella con otras mujeres, con Juana, la hija de Chus, dice en el capítulo que daban con sus ofrendas, ellas mantenían el ministerio del Señor Jesús. Realmente esos son discípulos, ¿verdad? Y fue la primera en ver resucitado a Jesús también, ¿verdad? Es cierto. Y a mí también me gusta mucho la historia de Mateo. Porque Mateo dice de la Biblia que él la leí, ¿verdad? Estaba ahí en la mesa de los tributos, de los impuestos. Y bien, eso está en Marcos capítulo 2. También lo podemos ver en Lucas 5 que dice que Jesús clava la mirada y le dice, sigue. Y ese hombre, a diferencia de Judas, que miraba su propio bien, no se puso a pensar en eso, sino lo que hizo fue seguir al Señor Jesús. Otra diferencia, ¿verdad? Lo dejó todo. Todo. Ya vamos entonces del agradecimiento de un seguidor malagradecido, y a otro Judas, una persona que miraba sus intereses. A diferencia de Mateo, que él no vio por sí. Entrega y deja todo. ¿Tienes otro por ahí, no? Sí, Saqueo, pienso que también es un buen ejemplo. Porque yo pienso que hay gente que está pues le gusta cuando se habla de Jesús, les gustan las enseñanzas, les gusta su forma, su estilo de vida. Todos dicen, si fuéramos más como Jesús,
pero no están dispuestos ellos a hacer un cambio radical. Y en la persona de Zaqueo sí miramos un ejemplo muy claro, que él cuando llega Jesús y le dice, bueno, Zaqueo, vamos, voy a ir a comer a tu casa, es necesario que vaya allá. Entonces cuando él recibe, ¿verdad?, Jesús, y él lo deja entrar no solo en su casa, sino que en su corazón, dice que él se levanta y dice, bueno, yo voy a devolver todo lo que he robado, si alguien es estafado le voy a cuadruplicar lo que le he quitado. Y miramos un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud totalmente en Zaqueo, a diferencia de aquellos que muchas veces hasta Jesús cuando los regañaba, los exhortaba, lo que decían es mejor, oh, qué dura es esta palabra, mejor nos vamos. Sí, porque ya había salido o sea, ellos ya no, parece que no habían superado esa parte de solo de ser seguidores. Ya había suplido su necesidad también Jesús. Exacto, ya encontró en Jesús, Zaqueo es un ejemplo, también de Pedro. Cuando Jesús va con Pedro, ¿verdad? Ahí en el capítulo Mateo 4, ahí agarra algunos pescadores, entre ellos estaba Pedro. Y Pedro había tenido una pesca bastante buena con Juan, por supuesto, haciendo lo que Jesús le decía. Pero es interesante que viene Pedro y deja las redes y todo y síguele, tú ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Qué tipazo, Pedro, para mostrar ahí lo que es realmente un discípulo del Señor Jesús? Y en ese caso creo que también Jacobo y Juan también deciden dejar también. Y son ejemplos. O sea que un discípulo es ejemplo. ¿Ya? Es un ejemplo. Pedro es un ejemplo. Y tenemos a alguien, bueno, esos son los que vieron con Jesús, pero tal vez alguien más para acá, ¿no? Sí, podría ser el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo era alguien que estaba bastante posicionado, ¿verdad? Sí. Él tenía buen cargo, tenía, como decimos nosotros en los Chapín, buen chance, podríamos decir. Tenía bastante reconocimiento, no solo en el tema político, sino que en el tema religioso. O sea, él dice, ¿verdad? Cuando él empieza a decir sus credenciales, dice, muy bien, yo soy del linaje, yo soy de la tribu de Benjamín, yo vengo, y él le empieza a dar, soy fariseo de fariseos. En cuanto a lo religioso, soy perseguidor de la iglesia, soy celoso, pero dice que él, cuando Jesús tiene ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Camino a Damasco, ¿verdad? Sí. Entonces dice que cuando él tiene esa visión, él precisamente le pregunta, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? 9:6, de hecho. Sí, exacto, y dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, miramos un Pablo que realmente abandona todo lo que antes conocía, con tal de que ahora que ha encontrado al Salvador, que ha tenido ese encuentro con Jesús, miramos que va hasta la muerte. No, y él 2 años se fue a Arabia para aprender de Jesús, va a Jerusalén, se mete con personas como Bernabé, se empieza a involucrar, o sea, se mira una persona comprometida, o sea, su vida es el Señor, ¿verdad? Sí. Y de hecho ahí en Hechos, cuando él va a Jerusalén, ya de último, en Hechos 21. Después de cárcel, después de apedreamientos, después de latigazos, después de naufragios, todavía él sabe que va a morir. Y le dicen, no vayas. Y él dice, no, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida, dice, si es necesario, ¿verdad? Entonces, pienso que eso, ahí es donde miramos la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Así que espero que haya servido bastante esta lección. Gracias. Gracias por su tiempo y gracias, Pastor Samuel, por este hermoso espacio en que hemos podido aprender más de la palabra de Dios. Y pues creo que lo que debemos llevarnos en nuestro corazón acerca de esta es la reflexión de que ¿estamos siguiendo a Cristo o estamos sirviéndole a Cristo también? Sí. Entonces, Dios les bendiga y muchas gracias.